clase virtual correspondiente a la sesión expositiva de la semana del 21 al 25 de octubre. Puesto que a estas alturas ya hemos leído y comentado en clase el Gilgamesh y desde la semana del 8-9 de octubre estaba prevista que estuviese realizada por vuestra parte la lectura de la Odisea, creo que en este momento podemos entrar en una clase dedicada al concepto de héroe, sea el héroe clásico o el héroe medieval, de tal forma que lo que se pueda comentar con respecto a Gilgamesh, Odiseo o Eneas, pues nos permita ya adelantar algunas cuestiones con respecto a los héroes medievales. Odiseo, el Cid y Roldán, por mencionar solamente unos ejemplos, se nos presentan en la épica griega, castellana y francesa como héroes. Pero, ¿qué es un héroe? Ernst Robert Curtius, en este libro que habéis leído la introducción, literatura europea, y que ya se ha mencionado en varias ocasiones, Ernst Robert Curtius, en Edad Media Latina y literatura europea, sostiene en la página 242 del primer volumen de este libro, cito, que el héroe es el tipo humano ideal que desde el centro de su ser proyecta hacia lo noble y hacia la realización de lo noble, y cuya virtud fundamental es la nobleza de cuerpo y alma. Fin de cita. Podemos preguntarnos, en el marco de nuestro seminario, si es esta una definición mundial de héroe. A tenor de la información que el mismo Curtius proporciona, la respuesta podría ser afirmativa, aunque tal vez lo sea bajo la condición de su generalidad. Cuando se entra a considerar las características de cada héroe, emergen importantes diferencias, y no solo entre la cultura occidental y otras culturas, sino también dentro del propio ámbito europeo. El mismo Curtius menciona que el héroe francés, Roldán, por ejemplo, es distinto del héroe germánico, Sigfrido. Mientras que el héroe francés muere por la dulce Francia, un verso famoso de la chanson de Roland, el cristianismo y Carlomagno, el héroe germánico es irreligioso y su vínculo más vigoroso es el clan. Además, hay otro elemento que no se debe pasar por alto. La construcción del héroe está asociada en Occidente a un género, el épico, que es el género con el que os estáis familiarizando a través de la lectura de Gilgamesh y de la Odisea, del que procede nuestra actual novela, y no todas las culturas del mundo han practicado el género épico. Dado que el héroe se sitúa a medio camino entre los dioses y los seres humanos, es natural que dos disciplinas como la mitología y el psicoanálisis comenzasen desde el siglo XIX a interesarse por la figura del héroe, a interesarse por el análisis de la figura del héroe. El estudio fundacional se debe a Otto Rank, un discípulo de Freud, quien en 1909 publicó Mythos von der Geburt des Helden, el mito del nacimiento del héroe, al que pronto le siguió un estudio monográfico en 1911 sobre Lohengrin. Desde este trabajo de Rank, los estudios más importantes sobre la figura del héroe se deben a Joseph Campbell, con su estudio de 1949 The Hero with a Thousand Faces, el héroe de las 1000 caras, Charles Woodin con Le Triomphe du Héros, el triunfo del héroe, de 1952, los estudios sobre los arquetipos de Carl Jung, el estudio de 1960 Les structures anthropologiques de l'imaginaire, las estructuras antropológicas del imaginario, de Gilbert Durand, y de Jean de Vries, Forschungsgeschichte der Mythologie, 1961, una investigación sobre la historia de la mitología. El estudio comparado de la épica lleva al descubrimiento de un tema básico por debajo de las variaciones.
las crecientes manifestaciones extraordinarias del héroe a través de sus sucesivos nacimientos hasta el nacimiento último como inmortal. La narración encuentra su ritmo, por tanto, en la alternancia de nacimiento, muerte y renacimiento, sean literales o simbólicos. Y es obvio, por ejemplo, cómo puede interpretarse una muerte simbólica y un renacimiento simbólico en el marco de la lectura que ya hemos hecho de Gilgamesh. En el mundo homérico, la cólera es el punto de arranque de la Ilíada. Sin un héroe encolerizado o una divinidad colérica no hay epopeya. Aquiles guarda rencor a Agamenón porque tiene que entregarle una esclava. Se retira a las naves y se niega a participar en la lucha. La embajada que le envían no logra hacerlo cambiar de opinión. El dolor por la muerte de Patroclo y el afán de venganza es lo único que lo llevará nuevamente al campo de batalla, donde da muerte a Héctor. La caída de Troya es el final de una cadena de acontecimientos que está determinada por el carácter, en griego ethos, el carácter de Aquiles. Aquiles no solamente es colérico, como vemos en el libro 9, hacia los versos 254 y siguientes de la Ilíada, sino que es irreflexivo, de modo que Ulises, tiene que impedir que tome decisiones o medidas precipitadas, como vemos en el canto 19, hacia los versos 155 y siguientes de la Ilíada. Y Patroclo, guerrero de mayor edad que Aquiles, debe guiarlo con prudentes consejos, como vemos en el canto 11, hacia el verso 786. Por esta misma razón le han dado un preceptor, el anciano Fénix. Aquiles es el más grande de los guerreros egeos, y su destino es trágico. Está condenado a una muerte temprana. Pero para Homero, Aquiles no es una figura ideal. Aquiles ha recibido el don divino del vigor corporal, verso 178 del libro 1, pero el verdadero héroe posee además la sabiduría, encarnada en Néstor. A pesar de su avanzada edad, Néstor es un personaje imprescindible en la guerra. Sabe dar magníficos consejos a los caudillos y disponer de las fuerzas bélicas por métodos eficaces. Por ejemplo, entre los versos 294 y 310 del canto 4 de la Ilíada. Néstor es sabio y esa sabiduría es producto de la experiencia. Solo la posee el anciano. Odiseo también es más viejo que Aquiles. Lo que hace de Aquiles un héroe épico y una víctima trágica es su destino. Pero para Homero, solo el equilibrio de fuerza y entendimiento, un equilibrio que lo vemos plasmado en fórmulas en el verso 202 del libro 2, el verso 288 del libro 7, el verso 53 del libro 9, por solo mencionar unos ejemplos. Solo el equilibrio de la fuerza y entendimiento es la suma de las virtudes guerreras. La fusión de valor y sabiduría adopta dos formas fundamentales. Por una parte, la virtud heroica en un nivel superior y, por otra parte, la virtud marcial guerrera en un nivel inferior. En la virtud heroica, el elemento espiritual se manifiesta como, por ejemplo, la sabiduría experimentada de los ancianos, estaría representada por Néstor, la sabiduría del hombre maduro, estaría representada por Odiseo, y la elocuencia. Vemos, al leer estas obras, que son héroes que hablan de una forma elocuente. La virtud marcial tiene a su vez tres formas distintas: conocer el arte militar, ser diestro en el combate y tener pericia en un arma determinada. En la epopeya virgiliana se encarna un nuevo ideal heroico en consonancia con el espíritu de la Pax Augusta y sus ideales morales. Aunque Eneas no deja de ser un buen guerrero, es un héroe ante todo por su virtud moral, justitia, pietas,
justicia, piedad, que reemplaza la sabiduría y crea, junto a la destreza con las armas, un equilibrio al parecer sin conflicto. El verso 403 del libro sexto de la Eneida dice: Pietate insignis et armis, insigne, famoso por su piedad y por su manejo de las armas. La piedad siempre se menciona en primer lugar, y gracias a ella, Eneas es superior al mismo Héctor, como nos dice el verso 290 del libro 11 de la Eneida. Eneas nunca quiere la guerra. Para uno de los estudiosos que mencionaba antes, Joseph Campbell, el héroe es aquel personaje que ha experimentado una aventura singular, la del monomito, separación, iniciación, retorno. Y esta es una fórmula que ya hemos visto a través de la lectura de Gilgamesh. A través de esta aventura, el héroe restablece las conexiones con el inframundo. Ese es el sentido de su aventura. Pero los artistas raramente se han limitado a la construcción del héroe como un ser humano que ha traspasado los horizontes que limitan al resto de los mortales. Lo han dotado de fuerzas extraordinarias desde su nacimiento, de forma que toda la vida del héroe se muestra como un conjunto de maravillas. Esto está de acuerdo con el punto de vista de que el heroísmo está predestinado, más bien que simplemente alcanzado. La primera tarea del héroe es alcanzar un conocimiento vedado al resto de seres humanos, y en este momento estará resonando, espero, pasajes de Gilgamesh. La segunda tarea es regresar a la vida corriente y servir allí de transformador. Los hechos del héroe en la segunda parte de su ciclo personal han de ser proporcionados a la profundidad de su descendimiento durante la primera parte, es decir, cuanto más peligrosa es la aventura durante la separación, pues debe revertir en un mayor conocimiento cuando el héroe retorna a su punto de partida. El lugar de nacimiento del héroe o la tierra remota del exilio del cual retorna, recordemos, como vimos, otros héroes de la antigua Babilonia en la que se habían visto apartados de su entorno natural, por ejemplo, siendo cuidados por otros tipos de personajes y después regresan y recuperan el trono. Bueno, pues ese lugar de nacimiento del héroe o la tierra remota del exilio del cual retorna para llevar a cabo sus hechos de adulto constituye, en palabras de Campbell, el punto central u ombligo del mundo. Desde este lugar umbilical parte el héroe para realizar su destino. Sus hechos de adulto derraman fuerza creadora sobre el mundo. El héroe es el campeón no de las cosas hechas, sino de las cosas por hacer. Desde la oscuridad, el héroe emerge, pero el enemigo es grande y tiene que ser derrotado. En ocasiones esa hegemonía arrancada al enemigo se simboliza como una mujer. Ella es la otra porción del héroe mismo, la imagen del destino. El héroe suele ser hijo de padres ilustres, ya sean divinos, Heracles, Aquiles, o al menos reflejos de la divinidad tales como reyes y príncipes. En muchos casos los padres han tenido problemas, ya sean políticos o familiares. Preceden el nacimiento oráculos y sueños acompañados de milagros, los presagios. A menudo estos presagios son funestos para el padre, por lo que el recién nacido es rechazado por la familia, abandonado o condenado a morir. Es el caso de Edipo. La forma más extendida de este abandono se presenta como la exposición al agua. Simbólicamente se trata de la representación del temor de hacer el viaje que nos trajo a la vida desde el vientre materno en una dirección opuesta. Los diluvios, como en el poema de Gilgamesh o el Génesis, son un ejemplo claro, en especial en, por ejemplo, la exposición al agua a través de la figura de Moisés. La biografía heroica, para subrayar el carácter de la predestinación del heroísmo, debe incluir lo que Campbell denomina exilio y regreso del niño. Carlomagno fue perseguido de niño por sus hermanos mayores y huyó a la España sarracena.
Allí, bajo el nombre de Mainete, prestó servicios al rey y después de realizar diversas hazañas regresó a Francia, donde derrotó a sus antiguos perseguidores y triunfalmente ciñó la corona. En el plano del cuento folclórico, esta fase de exilio y regreso del niño se representa como desprecio y maltrato. El hijo o hija menor que sufre maltrato, el huérfano, el hijastro. La criatura de destino heroico tiene que afrontar un largo periodo de oscuridad. Es lanzado a sus propias profundidades interiores o hacia afuera, lo desconocido. Esta es una zona de presencias desconocidas, benignas o malignas. Se requiere, pues, de una extraordinaria capacidad para enfrentarse y sobrevivir a una experiencia de estas características. Las infancias de estos héroes, que se conocen con el nombre técnico de mocedades, abundan en anécdotas de fuerza, habilidad y sabiduría precoces. La conclusión del ciclo de la infancia es el regreso o reconocimiento del héroe cuando después de un largo periodo de oscuridad se revela su verdadero carácter. Rodeado por la muerte, amenazado por un universo hostil a pesar de haber tenido un nacimiento glorioso, abandonado a los caprichos del agua, como los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, el niño es rescatado por pescadores, como en el caso de Perseo, por pastores, como en el caso de Edipo, por vaqueros, como en el caso de Ciro, o incluso por animales, como una vez más en el caso de Rómulo y Remo. A partir de ese momento tiene una vida oscura, muy distinta de aquella para la que ha sido predestinado por su nacimiento. Este es el periodo de la vida oculta, la muerte simbólica. Pero distintos acontecimientos acaban con ese ocultamiento del héroe. Algunas veces posee una señal de sus orígenes y es reconocido, en el caso de Teseo y Ciro. Otras veces se encuentra con sus auténticos padres, ataca al padre y entonces es reconocido, como sucede en el caso de Edipo. Pero con más frecuencia se revela ante el mundo a través de hechos poderosos y maravillosos. Es la fase de la epifanía heroica. Ejemplos famosos de esos hechos poderosos y maravillosos son los de Gilgamesh y Hércules. Su manifestación más prototípica es el combate contra un monstruo. El hecho de que sea habitual que el monstruo custodie a una mujer, por ejemplo, el caso de Andrómeda, sugiere que para el héroe masculino el enemigo que hay que vencer no es otra cosa que el guardián del deseo materno. En ocasiones, el dragón es reemplazado por un horrible gigante, Goliat, o por enemigos cuyo mismo número resulta monstruoso, por ejemplo, Sansón cuando lucha contra los filistinos o Roland contra los sarracenos. De hecho, hay una relación constante entre monstruosidad y multiplicidad. Los monstruos de las fábulas son generalmente criaturas compuestas, bien por el número de sus cabezas y miembros, por ejemplo, Cerbero, bien por la combinación de especies, es el caso de la esfinge. Al emerger victorioso de una ordalía, el héroe aparece como un salvador ante su pueblo. Su grandeza es tal que le obliga a convertirse en líder político, líder de la comunidad. A ello obedece o bien el hecho de que a menudo el héroe sea un rey que reclama su derecho al trono, Edipo, Teseo, Ciro, o bien que su coexistencia con las autoridades sea difícil. En la Ilíada, poco importa que Agamenón sea rey de reyes, empalidece en comparación con Aquiles. Esta soberanía del héroe y su orgullo desbordante, la fase que un psicoanalista denominaría fijación fálica, le conduce al exceso. Entusiasmado con su propia grandeza, desafía a los dioses. Pronto llegarán, por tanto, el fracaso y el castigo, por ejemplo, bajo la forma de la muerte del compañero del héroe, Enkido para Gilgamesh, Pirito para Teseo. El bien conocido episodio del descenso a los infiernos es un asunto distinto. No se trata de un desafío a los dioses, sino de otro de esos hechos maravillosos como el combate contra el monstruo que revela su naturaleza epifánica. Penetra y regresa de un mundo del que ningún otro mortal ha regresado.
Gilgamesh, Odiseo, Eneas. Al ser parcialmente humano, llega el día en que el héroe debe enfrentarse a la muerte inevitable. Dado que es en esencia invulnerable en sus conflictos con los seres humanos corrientes, no puede ser vencido en un combate. Para que acontezca la muerte, la imaginación ha recurrido a dos posibles soluciones. La primera solución se encarna en la figura del traidor. El invencible es sorprendido por la espada, como en los relatos de las muertes de Aquiles y Sigfrido. Ambos fueron hechos invulnerables en el momento del nacimiento al ser sumergidos en agua mágica, excepto el talón, en el caso de Aquiles, por donde lo sujetaba su madre, o unos centímetros de la espalda, en el caso de Sigfrido. Una hoja cayó sobre su espalda, lo que evitó que el agua tocara ahí su piel. Ambos son vencidos por cobardes, Paris y Hagen. Hércules es traicionado por su propia esposa, quien le teje una túnica envenenada. La segunda solución es que como resultado del hastío, el héroe decida libremente morir. El último acto de la biografía del héroe es el de su muerte o partida. El héroe no sería héroe si la muerte lo aterrorizara. El primer requisito, por tanto, de la condición heroica es la reconciliación con la tumba. Las narraciones heroicas no tienen por qué necesariamente integrar todas las secuencias que he descrito antes. Si tomamos en consideración que cada secuencia se construye como una oscilación entre la vida y la muerte, dominada por la ley del contraste, descubriremos que muchas obras se construyen tan solo a través de una de estas oposiciones. Un niño desconocido se convierte en héroe y rey. Es el caso de David. El héroe, desconocido para todos, es reconocido por una señal. Es el caso de Odiseo y la cicatriz. Estas oposiciones dan lugar a múltiples variantes para el placer del público. De ahí que puedan repetirse, por ejemplo, los 3 reconocimientos de Odiseo, los 12 trabajos de Hércules, los incontables combates singulares de la Ilíada. Estos elementos excesivos, estas duplicaciones, son muy numerosas en las narraciones heroicas y pueden ayudarnos a comprender su construcción como cadenas de acontecimientos, en las cuales las proezas independientes se suceden. El héroe es imaginado como el sol, ojos brillantes, cara radiante, cabello mágico, en su soledad. Esta soledad esencial se preserva incluso cuando tiene un amigo inseparable, un doble, Aquiles y Patroclo, Gilgamesh y Enkidu, que desaparece rápidamente a causa de la muerte. Pero, ¿qué sucede cuando un héroe se encuentra con mujeres en su camino? En la mayoría de los casos el mundo femenino se presenta como una amenaza para el cumplimiento de la tarea heroica. La comodidad del hogar y el calor de la seducción conducen a la inactividad. Y aún así, la mujer atrae al héroe a quien hechiza. De ahí que a menudo aparezca como una bruja. Es el caso de Circe. El listado de amoríos del que el héroe escapa finalmente al afirmar su voluntad, por ejemplo, Eneas, al escapar de los brazos de Dido para fundar Roma, ese listado de amoríos es a menudo largo. Con frecuencia, la mujer solo es una recreación para el héroe. Tras un periodo más o menos largo, la abandona, como sucedió con Medea y Ariadna. Pero hay otras soluciones para el encuentro entre el héroe y la mujer. Tal vez el más imaginativo sea el del amor cortés, ya en la Edad Media, en el que la mujer, tras convertirse en soberana del héroe, envía al héroe a tierras lejanas para probar su valor. Sus grandes hechos lo hacen merecedor del regreso, de manera que amor y deseo se funden con heroísmo. Otra posibilidad es que ante la brutalidad del mundo en el que el héroe vive, la mujer represente la sabiduría o, en el mundo cristiano, la gracia, una especie de reconciliación que da lugar a una alegría distinta de la proporcionada por los triunfos heroicos. Y, en un paso más allá hacia la liberación de la mujer, emerge una cuarta posibilidad, la de la pareja heroica, como encontramos, por ejemplo, en Erec y Enid.
Después de Virgilio, la pareja sapientia, fortitudo, sabiduría y fortaleza degenera en tópico. En la Tebaida de Estacio creó un esquema que hizo fortuna y lo convirtió en un importante mediador entre la épica greco-latina y la medieval. Dos guerreros se distinguen, uno por su enorme fuerza, otro por su talento de dar buenos consejos. Pero las ideas que más influyeron sobre la concepción medieval del heroísmo son las que nos transmitieron dos relatos tardíos de la guerra troyana, en especial los debidos a Dares, de Esquidio Troia Historia, y Dictis, Ephemeris Belli Troiani. Para el tópico sapientia et fortitudo, sabiduría y fortaleza, Dares y Dictis sirvieron de norma a la Edad Media. Dictis dice de Aquiles que superó a todos en talento guerrero, pero que su energía era irreflexiva y sus costumbres demasiado rudas. Esta evolución tiene su máximo momento con Isidoro de Sevilla, quien en una enciclopedia, las etimologías, concretamente en el capítulo 39 del libro primero, define la epopeya como, cito, canto heroico, porque relata los hechos de los hombres valerosos, pues se da el nombre de héroes a los hombres que por su sabiduría y su valor se hacen merecedores del cielo. Fin de cita. La famosa pareja clásica y medieval que definió la condición heroica nos proporciona una oportunidad para indagar en la noción de personaje. Y con esta famosa pareja que fue conocida por la época clásica y medieval me refiero a la pareja a través de la cual se caracteriza al héroe, sabiduría y fortaleza. Resulta obvio que los textos narrativos constituyen una forma de contemplarnos a nosotros mismos. ¿Qué otra cosa son después de todo los personajes? Los personajes son uno de los principales componentes de la narración. El otro es la acción. Por tanto, podríamos decir que a través de la narrativa nos conocemos a nosotros mismos como entidades activas que operamos en el tiempo. En Occidente es Aristóteles el auténtico fundador de una reflexión metódica sobre el personaje como componente literario, tal y como se recoge en su Poética. Este tratado no fue conocido durante la Edad Media hasta la segunda mitad del siglo XIII, y aún así de forma indirecta a través de la traducción latina debida a Germán el Alemán en 1256 a partir del Commentarium Medium de Averroes, quien emplea a su vez como texto base una traducción siríaca. Sin embargo, de la particular transmisión de la poética no hay que concluir un total desconocimiento del pensamiento aristotélico sobre el personaje por parte de los tratadistas medievales. En primer lugar, conviene no olvidar que esta no es la única obra aristotélica en la que se aborda esta cuestión. Y en segundo lugar, hay que tomar en consideración los diversos cauces indirectos de difusión del pensamiento poetológico aristotélico, como la ya mencionada versión latina arabizada de Germán el Alemán, conocida preponderantemente mediante esquerta, resúmenes, la recepción aristotélica por parte de la retórica romana y por tanto la retórica medieval, heredera de aquella, o aquellas obras clásicas difundidas en el medievo que asumen los planteamientos aristotélicos bajo una óptica práctica. Es el caso de los caracteres de Teofrasto o los florilegios de uso escolar, por ejemplo, las Autoritates Aristotelis. De la concepción aristotélica sobre el personaje, dos factores que están implicados merecen especial atención. En primero, no existe, a diferencia de nuestro concepto de personaje, una denominación técnica global para el componente que nosotros llamamos personaje. Así, cuando se acude a él para argumentar el fundamento de cómo funcionan las obras literarias, se le denomina, Aristóteles lo denomina en griego, pratontes, los que actúan. En segundo lugar,
El tratamiento aristotélico del personaje por parte de Aristóteles funciona a través de una serie de estratos. De tal forma que en la poética nos habla de dos estratos que nosotros entendemos en la actualidad como propios de esa categoría que le llamamos personaje. Uno de esos estratos, ya lo he mencionado antes, es el ethos. De ahí viene nuestra palabra actual ética. Ethos, el carácter, y la dianoia, el pensamiento. Aristóteles define el ethos como aquello según lo cual decimos que los que actúan son tales o cuales. Es decir, el personaje se define por sus acciones. Y define Aristóteles la dianoia como saber decir lo implicado en la acción y lo que hace al caso. El personaje en su totalidad se ve determinado, por tanto, por la praxis, la acción, a la que se supeditan el ethos y la dianoia. Aristóteles afirma la supremacía de la acción y no del ethos en la constitución de la tragedia. Sin acción no puede haber tragedia, dice Aristóteles. El personaje, por tanto, es para Aristóteles como una especie de simulacro de particularidad. En él se encarnan una serie de ideas más o menos abstractas que son las que reflejan sus acciones. Y muchas veces es a través del nombre que tiene el personaje donde queda simbolizado esa matriz de particularidad. En el caso de los tratados que reflexionan sobre cómo componer obras literarias durante la Edad Media, se observa que a través del influjo de la retórica existe una fuerte influencia de esta concepción del personaje como determinado por el nombre que posee y la consideración del personaje como símbolo de una idea más amplia que lo trasciende. Esa simbolización a través del personaje de una idea más amplia lo podemos ver plasmado en la Edad Media a través de la llamada Rota Virgilii, la rueda de Virgilio, donde vemos que a través de las tres obras de Virgilio, la Eneida, las Geórgicas y las Bucólicas, se derivan tres categorías fundamentales de personajes: el miles, el héroe militar, encarnado en la Eneida; el agrícola, encarnado en las Geórgicas; y el pastor, encarnado en las Bucólicas. El héroe militar seguirá su camino durante la Edad Media en el sentido de ser uno de los personajes fundamentales, bien a través de los poemas épicos, bien a través de los romans o novelas de caballerías. También tenemos textos protagonizados por estos personajes campesinos, pastoriles, que encontramos en las Geórgicas y en las Bucólicas de Virgilio, y fundamentalmente durante la Edad Media se producirá la emergencia de nuevos tipos de personajes, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista social, que analizaremos en próximos temas.